Cordial saludos amigos. Sí, así como usted leyó en el titular de este video, Luis Fernando Castañeda Leos tuerce carta del 21 de septiembre del 2012. Sí amigos, vamos a seguir exponiendo o desenmascarando a este maestro investigador que deja muy mal parado a los maestros y a los investigadores. Este señor, que aunque tiene ese título de maestro y de investigador, deja muy mal parado su profesión. Es una deshonra para los profesionales. Y aquí vamos a demostrarlo una vez más, amigos. Bueno, además que también él está hundiendo cada vez más a los extestigos de Jehová apóstatas, demostrando que son unos calumniadores, que tuercen la información, que sacan de contexto, y eso lo vamos a exponer una vez más en este video, por ejemplo. Esta carta que ustedes ven en pantalla, de hecho quiero agradecerle porque ha sacado este video lo sacó ayer con esta carta, y quiero agradecerle porque él cada vez más se expone como un calumniador, como un mentiroso, y también expone y hunde cada vez más a los testigos de Jehová apóstatas. Y aquí tenemos entonces más material para demostrar la manera tan tramposa como ellos actúan. Aquí en esta carta, que es una carta dirigida a los cuerpos de ancianos de España del 21 de septiembre del 2012, cualquier persona con una comprensión de lectura básica, o sea, vamos a poner un niño de 10 años, puede entender que, bueno, primero hay que ver el contenido, ¿verdad? Y de hecho, por eso es que ustedes ven que yo resalté en rojo, en la parte donde está el contenido, resalté en rojo que el segundo contenido es delitos e investigaciones criminales. ¿En qué página empieza a tratarse ese contenido? Desde la página 13 al 17, ¿cierto? O sea, un niño de 10 años o una persona adulta con comprensión de lectura básica entiende que la primera parte en donde dice confidencialidad no va a tratar de delitos e investigaciones criminales, ¿cierto? O sea, del 5 al 12 no va a tratar de delitos e investigaciones criminales, sino a partir del párrafo 13 al 17. ¿Cierto? O sea, de pronto para la persona que está viendo por primera vez este video, pensará que es muy exagerado la manera como yo estoy diciendo las cosas, como si me estuviera dirigiendo a niños de 5 años. Y me disculpan por eso. Pero lo hago de esta manera para que usted, amigo, comprenda, o más bien me entienda, de que yo trato o me esfuerzo para que Ramiro Espinosa y muchos de sus seguidores puedan entender cómo se debe leer, o sea, en tener una comprensión de lectura básica. Y eso es lo que yo noto, que la mayoría de los seguidores de Ramiro no saben leer. Entonces, vamos a ver en qué consiste la información. Entonces, aquí podemos ver que a partir del 13, de hecho, está el título: Delitos e investigaciones criminales. O sea que a partir de aquí es cuando se empieza a tratar de delitos e investigaciones criminales. Disculpen, amigos, que lo tenga que enfatizar tanto, pero es para que la mayoría de los seguidores de los testigos de Jehová apóstatas, o en este caso los seguidores de Ramiro, puedan entender una carta.
¿verdad? Como esta. Entonces, aquí empieza a hablar acerca de informes de abusos contra personas mayores o discapacitados. Luego, en el 14, empieza a hablar informes sobre otros tipos de delitos. Entonces, tengamos en cuenta, amigos, que la carta que está dirigida a los cuerpos de ancianos dice: asunto, procedimientos cuando hay implicaciones legales. ¿Cierto? Bueno, entonces continuemos en el 14 cuando trata entonces sobre informes sobre otros tipos de delitos. Entonces dice lo siguiente: al enterarnos de que un testigo de Jehová o alguien que se relaciona con la congregación está implicado en un acto delictivo como acusado o como víctima, llamar de inmediato al departamento de servicio. En algunos casos, los ancianos tienen que formar un comité judicial para atender un mal que al mismo tiempo pudiera constituir un delito en materia penal, como asesinato, violación, abuso de menores, fraude, robo, agresión. Normalmente los ancianos no detienen el proceso del comité judicial, pero es necesario mantener en estricta reserva el asunto a fin de no complicarse innecesariamente con las autoridades seglares que lo están investigando. Ni siquiera el hecho de que ha formado un comité judicial debe divulgarse a personas que no tienen derecho a saberlo. Además, debéis comunicar con el Departamento de Asuntos Legales para saber cómo proteger la confidencialidad en las circunstancias concretas del caso. Entonces, aquí podemos notar que entre los tipos de delito, pues se menciona abuso de menores. Después de donde dice en azul abuso de menores, fraude, robo, agresión, vamos a seguir leyendo. Dice: normalmente los ancianos no detienen el proceso del comité judicial, pero es necesario mantener en estricta reserva el asunto, a fin de no complicarse innecesariamente con las autoridades seglares que lo estén investigando. De manera que aquí, esta parte que he resaltado en verde, que habla las autoridades, y en amarillo dice seglares que lo están investigando, nos deja claro que las autoridades están enteradas del caso. Por lo tanto, lo están investigando, ¿cierto? Entonces sigue diciendo: ni siquiera el hecho de que se ha formado un comité judicial debe divulgarse a personas que no tienen derecho a saberlo. Y ahí he resaltado la palabra personas en gris, porque aquí se refiere no a las autoridades, se refiere a personas que no son de la autoridad, que no tienen derecho a saber. Entonces, en parte, la información que está tratando esta carta tiene que ver con la confidencialidad y a quienes sí tienen derecho a saberlo. Y por lo que notamos aquí, lo que está resaltado en verde, las autoridades sí tienen derecho a saberlo, porque de hecho aquí dice en amarillo seglares que lo están investigando. Entonces, si lo están investigando es porque ya están enterados, ¿cierto? Eso lo entiende una persona con comprensión de lectura básica, ¿cierto?
Vamos a continuar. Continuemos en el 15, dice, órdenes de registro. Los ancianos jamás deben dar su consentimiento para que se registre el salón del reino, ni ningún otro lugar donde se guarden archivos confidenciales. Los ancianos concienzudos hacen todo lo que razonablemente pueden de manera pacífica para proteger la confidencialidad de la congregación en armonía con los principios que establece Hechos 5:29. Ahora bien, los representantes de la ley no necesitan vuestro consentimiento si cuentan con una orden de entrada y registro, es decir, una orden en la que un juez les otorga el permiso de registrar ciertas instalaciones en busca de pruebas que pudieran utilizarse en un proceso criminal. ¿Qué entiende usted aquí, amigo? Usted, amigo, que si es una persona de corazón sincero, que tiene una lectura de comprensión, tiene una comprensión de lectura, o si hay algún joven que está leyendo esta parte, ¿qué entiende, amigo? Usted que sí piensa, pues queda claro por lo que dice al final, que la instrucción que está dando la carta es que cuando la policía trae una orden, pues que lo dejen entrar para que registre. ¿Cierto? Eso es lectura básica. Sin embargo, entonces ya tenemos claro los dos puntos. El primer punto que quedó claro, según lo que hemos considerado, es lo que se mostró en el párrafo 14, que es cuando empieza a tratar acerca de crímenes o delitos, y entre esos el abuso de menores, que las autoridades seglares sí tienen derecho a saber, porque de hecho aquí dice que lo están investigando. Que hay que tener precauciones con personas, como está resaltado en gris, con personas que no tienen derecho a saber lo que está sucediendo, ¿cierto? Eso es el primer punto. Y el segundo punto, que queda claro en el párrafo 15, es que cuando un policía traiga una orden para entrar, pues déjelo entrar, ¿cierto? Esos son dos puntos claros. Sin embargo, vamos a ver entonces cómo el calumniador Ramiro Espinosa torció la información y cómo él le mete el dedo en la boca a sus seguidores. Veamos. Sí, amigos, Ramiro Espinosa manipula a sus seguidores. Les falta el respeto, amigos, porque él hace que sus seguidores entiendan una lectura así como él quiere. Los manipula como marionetas, amigos. Y lo peor de todo es que a ellos o la mayoría de ellos, les encanta que los manipulen. Por ejemplo, volviendo al principio de la carta, podemos ver en el contenido que el tema de confidencialidad se trata desde el párrafo 5 hasta el 12, pero que el contenido acerca de delitos e investigación criminal se encuentra a partir del 13 al 17, ¿cierto? Ahora, ¿cómo le mete el dedo en la boca Ramiro a sus seguidores? Veamos. Entonces él viene al párrafo 10 y así como usted ve que está resaltado en azul cuando dice a nadie, entonces
él empieza a decir, cuando alguien pide información, empieza a leer el 10, dice, cuando alguien pide información confidencial, nunca debéis revelar información confidencial a nadie. Entonces él ahí enfatiza que nadie es nadie. Y entonces él dice, eso incluye, y de hecho aunque aquí lo menciona también a la policía, el punto es que aquí no está tratando los delitos. Recordemos que es a partir del 13, ¿verdad? ¿Cierto? Que a partir del párrafo 13 es que se empieza a tratar el contenido de delitos e investigaciones criminales. Entonces ahí él empieza a meterle el dedo en la boca a sus seguidores. Cuando aquí entonces él dice que aquí también está tratando asuntos de delitos, entre eso abuso sexual a menores, pero si usted lee hasta el 12, no se ha mencionado, porque de hecho el contenido lo especifica, que es a partir del párrafo 13. ¿Sí nota usted cómo él le mete el dedo en la boca a sus seguidores? Se burla de ellos, los trata como marionetas, como títeres, y a ellos les encanta, que es lo peor de todo. Después entonces lee el 11 y dice, si alguna persona os pidiera información confidencial, limitaos a decir, como ministro de una confesión religiosa me asiste el derecho de secreto que proviene de la relación confidencial entre fieles y ministro de culto. Entonces él ahí vuelve y lo relaciona con casos de abuso sexual a menores. Y dice, sí ve que ahí dice, y por eso se está resaltando en azul, que se basan en el derecho de secreto. Y sus seguidores, ¡ay, sí, verdad, profesor! Ahí mismo en la carta lo dice. Pero vuelvo y repito que es a partir del párrafo 13 que se empieza a especificar acerca de los procedimientos relacionados con delitos e investigaciones criminales. ¿Cierto? Y entonces él del 11, entonces después salta al 14, o sea, y él pasa rápidamente esta parte que ustedes le estoy colocando en pantalla. Él eso lo pasa rápidamente para que las personas no se den cuenta que viene el título, ¿verdad? Delitos e investigaciones criminales, lo cual confirma el contenido, ¿verdad? Que te indica al inicio, ¿verdad? Lo que está resaltado en rojo. Que delitos e investigaciones criminales es a partir del párrafo 13 al 17. ¿Sí nota usted cómo él manipula y les mete el dedo en la boca a sus seguidores? Esta parte él la pasa rápido. Y entonces de ahí salta al 14. Y entonces les dice a sus seguidores, y resalta, al leer el 14, resalta en azul, como ustedes ven en pantalla, las palabras abuso de menores. Y entonces le dice a sus seguidores, ¿sí se da cuenta que sí se refiere a abuso de menores? Y sus seguidores, ¿verdad, profesor? Sí, ahí dice abuso de menores. Pero ya se está dando cuenta usted cómo le ha metido el dedo en la boca, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es a partir del párrafo 13 en donde se dan las instrucciones de cómo proteger la confidencialidad en estos casos de delitos e investigaciones criminales. Sí, nota usted cómo él se burla de su gente, cómo los manipula,
¿cómo él hace que ellos se entiendan como él quiere? Eso es una falta de respeto, ¿verdad, amigo? Pero usted, amigo, que sí es una persona de corazón sincero y que sí piensa y que no le gusta que lo traten como marioneta, como lo hace Ramiro con la mayoría de sus seguidores, se está dando cuenta con mis videos de la verdad. Y entonces él solamente, así como yo se lo he mostrado a usted en muchos de mis videos, él solamente resalta las palabras o las frases que él quiere para sacarlas de contexto. Pero en ese mismo párrafo 14, o sea, aquí estuvimos viendo que está la palabra las autoridades, que es lo que usted ve resaltado en verde, y lo que está resaltado en amarillo. Las autoridades seglares que lo están investigando. Puesto que él dice que las instrucciones en estos casos de abuso sexual a menores es que no le den información a las autoridades, pero lo que está mostrando el párrafo 14 es que ya las autoridades están enteradas, puesto que si lo están investigando es porque están enterados. ¿Sí nota usted lo tramposo que son los testigos de Jehová apóstatas? Y que lo que está resaltado en gris, la palabra personas, pues se refiere a personas que no son de las autoridades, que no tienen derecho a saber el asunto. Y luego, al final, él termina de leer, en ese video que hizo ayer, termina de leer, lo peor de todo es que él termina de leer el 15, en donde dice, vamos a volver a leerlo, después de Hechos 5:29, dice, ahora bien, los representantes de la ley no necesitan vuestro consentimiento si cuentan con una orden de entrada y registro, es decir, una orden en la que un juez le otorga el permiso de registrar ciertas instalaciones en busca de pruebas que pudieran utilizarse en un proceso criminal. O sea, queda claro que la instrucción es: dejen entrar a las autoridades cuando traigan una orden. ¿Cierto? Bueno, vamos a escuchar, y ahí sí voy a poner el pedacito. ¿Qué es la conclusión que dice Ramiro después de acabar de leer el párrafo 15? Veamos. Entonces aquí en el video que él hizo ayer, titulado así, La censura, el pecado de los ancianos, que por cuestión de derecho de autor debo colocar la descripción. Y entonces, aquí en el minuto 33:35, él está leyendo ahí ya la parte final del párrafo 35. Entonces, note que él va leyendo y finalmente él da una conclusión contraria a lo que dice la lectura. Veamos. En armonía con hechos. Ahora bien, los representantes de la ley no necesitan vuestro consentimiento si cuentan con una orden de entrada y registro, es decir, una orden en la que un juez... Bueno, entonces fíjense que él lee entonces, ahora bien, los representantes de la ley no necesitan su consentimiento si cuentan con una orden de entrada y registro, es decir, una orden con la que un juez les otorga el permiso para registrar instalaciones en busca de pruebas que pudieran utilizarse en proceso criminal. En la que un juez le otorga el permiso de registrar ciertas instalaciones en busca de pruebas que pudieran utilizarse en un proceso criminal. Entonces queda claro que la instrucción que está dando la sucursal o la organización a los ancianos es que si un policía trae una orden, pues déjenlos entrar.
¿cierto? O sea, en resumidas cuentas, esa es la instrucción. Sin embargo, escuche la conclusión que él dice una vez que termina de leer esto. ¿Lo notaron? Aquí está. Ahí está el encubrimiento. Esta carta del 2012. Entonces note, ahí está, él dice, ¿lo notaron? Que ahí está el encubrimiento. Esta carta del 2012 les dice, no den nada, no den informes. Shh. Y si te manda a hablar la autoridad, tú dile que... Entonces él dice, les dice, no den nada, no den informe. Shh. Y se le manda a hablar la autoridad. Entonces, ya usted acaba de darse cuenta de que él acaba de leer que dice que cuando la policía venga con una orden, déjelos entrar. Y entonces escuche usted lo que dice Ramiro. El derecho de secrecía, de guardar el secreto, no te puede dejar hablar. Entonces él le dice, el derecho de secrecía, de guardar el secreto, no te puede, creo que él dice jalarla, no entiendo ahí esa última palabra de él, creo que es jalarla. Cuando usted se dio cuenta que él acaba de leer que la instrucción que le está dando la organización a los ancianos es que cuando traigan una orden, cuando un policía traiga una orden, déjelos entrar. ¿Sí se da cuenta usted, amigo, cómo él manipula la información, cómo él trata como marionetas a sus seguidores, cómo él hace que sus seguidores entiendan lo que él quiere en una lectura? Esto es una secta, amigos. O sea, tanto que ellos nos critican a los testigos de Jehová porque, según ellos, los testigos de Jehová son una secta. Y vamos a ver que él tiene una secta, amigos. O sea, cada uno de estos que hacen videos en YouTube tienen una secta, amigos. Tienen una mini secta, cada uno de ellos. Porque es que los manipula, amigos. ¿Sí se acaba de dar cuenta usted que de una carta en donde te está dando la instrucción específica, en donde dice que cuando un policía traiga una orden, déjelos entrar y que revise los archivos, él está diciendo es todo lo contrario? ¿Se da cuenta usted, amigos, que este Ramiro Espinosa lo que tiene es una secta? ¿Sí se da cuenta? O sea, que además de que tuerce la información, lo saca de contexto, se burla de ellos, les falta el respeto. Un profesor o un maestro que enseña a descontextualizar, no, amigo, esto es impresionante, amigo. Esto es impresionante cómo los testigos de Jehová apóstatas tuercen la verdad y cómo controlan a sus seguidores. Ellos son sus líderes, amigos. Esto es impresionante. Entonces, una vez más, hemos demostrado la verdad. Hemos demostrado cómo los testigos de Jehová apóstatas se hunden cada vez más, demostrando que son unos calumniadores, que tuercen la información y que además controlan a sus seguidores, haciéndoles que ellos entiendan una lectura sencilla y básica como ellos quieren.